Es un gran encanto y un gran gusto saludar a la comunidad uruguaya aquí en Israel desde la librería Teya Neyamot en el centro de Tel Aviv, en Gordon y Ben Yehuda, para festejar, celebrar nuestro Día de la Independencia el 25 de agosto y a su vez también hablar de la presentación de un libro uruguayo traducido al hebreo, La niña que miraba los trenes partir, del escritor Ruperto Long, y realmente traer un libro de Uruguay a la tierra del pueblo del libro es un desafío y hay que ser realmente bueno para poder hacerlo. O sea que realmente estos dos hechos nos reúnen y nos convocan hoy a la comunidad uruguaya para celebrar nuestro 25 de agosto. Y para comenzar, como hacemos todos los años, primero vamos a escuchar los himnos nacionales de Uruguay e Israel. Los 25 de agosto lo celebramos con cultura, lo celebramos con actividades culturales porque es lo que nos distingue, lo que nos identifica, lo que nos une como uruguayos. El año pasado la fiesta del 25 de agosto la hicimos con un precioso concierto de Rubén Rada. En aquel momento no solamente nos dio los toques de tamboril, sino que aquellos toques de tamboril fue como escuchar los latidos del corazón del Uruguay, y también nos acompañó Lucía Velar con el Atikva. Y este año tenemos literatura. Este año tenemos literatura de la buena, tenemos a un gran escritor uruguayo como Ruperto Long, que en lo que fue un bestseller en Uruguay, lo estamos trayendo a Israel para su traducción al hebreo. Es una historia que mucha más gente merece que se conozca, es una historia de supervivencia, es una historia de sobreponerse a las situaciones difíciles, no es solamente una historia del Holocausto, una historia de la Shoah, sino que también que es una historia increíblemente escrita, que con tantos personajes, tantas situaciones, lugares y momentos, el escritor logra una conexión global, una conexión que nos lleva a todos esos momentos, pero que por sobre todo de la oscuridad de lo que fue aquella tragedia, también nos muestra lo que fue la supervivencia, la salida adelante, y en algo que une profundamente a Uruguay e Israel. Este libro realmente ayuda a atar mucho más fuerte los nudos y los lazos entre nuestros países. No solamente por lo que significó la Shoah, los supervivientes que llegaron al Uruguay y un tema universal, sino también porque aquí tenemos personajes uruguayos que, como Domingo López Delgado, que como legionario francés de la Legión extranjera viajó por el mundo por la libertad y también termina en esa conexión uruguaya. Y esa noche de oscuridad que Ruperto nos relata termina en una luz al final del túnel, que es una motivación, una inspiración y un ejemplo para que en el mundo haya más Domingos, para que en el mundo haya más Charlotte, para que en el mundo haya más Raymond. Esta presentación de hoy online, que todavía estamos haciendo estas actividades a través de las videoconferencias, es solamente un preámbulo de una actividad física que vamos a hacer, donde vamos a invitar a toda la comunidad, a la Universidad Hebrea en Jerusalén, que ya hemos hablado con ellos, para que un poco más adelante, en el momento que se pueda, poder hacerlo físicamente con la presencia del escritor Ruperto Long y de la protagonista Charlotte Grunberg. En primer lugar, queremos que nos salude nuestro anfitrión de Teya Neyamot, Uriel Cohn, acá desde este lugar en el centro de Tel Aviv, donde estamos este 25 de agosto. Uriel es el anfitrión de este evento y también es el anfitrión de la editorial donde todo esto se hizo posible. Es una de las personas más cultas y más
conocedoras de la literatura universal en Israel, y todo lo que se hace aquí es realmente maravilloso, es divino, emociona, y lo que Uriel hace por Uruguay es algo que estamos muy, muy agradecidos, y realmente te felicitamos por lo que estás haciendo, te agradecemos de todo corazón, y este trabajo de años que nos llevó comunicarnos, verdaderamente emociona que hoy tenemos delante nuestro el libro, así que le vamos a pedir a Uriel que también nos salude a la comunidad en este 25 de agosto. Eh, bueno, muchas gracias Bernardo, embajador, y un saludo para los amigos uruguayos. Para nosotros es un placer el haber podido incluir el libro en nuestro catálogo, la editorial Teyan Eshamot. Somos una editorial que publica muchísima literatura latinoamericana y no es la primera vez, y siempre es un placer colaborar con la Embajada de Uruguay en Israel. Hacemos proyectos mediante los cuales damos a conocer la cultura uruguaya, latinoamericana, acá, y tenemos, los proyectos tuvieron bastante éxito, fueron leídos ávidamente, y bueno, con este nuevo libro que va teniendo sus primeras 4 críticas excelente una a una, nos permite afianzar este tipo de proyectos en el que los lectores israelíes pueden conocer a los mejores escritores de América Latina, de Uruguay, en el idioma hebreo. Y bueno, este fue un proyecto largo, una traducción que implicó muchísimo trabajo por parte de la traductora, Rinat Schneidover, y después de varios años desde la partida, desde el momento en que empezamos a preparar el libro, bueno, lo publicamos con una tapa fabulosa y con unos 2 eventos, uno en Tel Aviv y otro en la casa del embajador, que tuvieron muchísimo éxito y mucha repercusión. Y en cuanto al libro, bueno, es un gran placer publicar esta novela histórica, con muchísimo movimiento, con muchas voces que se entrecruzan entre sí, muchas culturas, países, y el núcleo que engancha cada una de las voces y de las tramas es la historia de una familia. Y es también increíble para mí el poder en ese momento, en este evento, por primera vez, encontrar al escritor Ruperto Long, junto con su personaje, Charlotte, que también está presente, e incluso el sobrino del personaje, o sea, sería... Y Raymond, sí, también. Y bueno, en esta charla entre la Embajada de Israel, de Uruguay en Israel, y los amigos uruguayos, el escritor y el personaje principal y su familia, bueno, me parece una oportunidad buenísima para dar a conocer este proyecto en Uruguay, y nosotros acá seguimos preparando más eventos y dando a conocer la obra entre nuestros lectores. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, continuemos con la charla. Primero que nada, quiero agradecer las palabras más que generosas de mi querido amigo y gran embajador Bernardo Graeber. Un orgullo para el Uruguay tenerlo como su representante en Israel.
Y también agradecer al editor Uriel Cohn, que ha confiado en toda esta historia para trasladarla a Israel en hebreo, ni más ni menos, un inmenso honor para quien habla. Y destacar, como ya también se ha mencionado, la calidad de la edición, esa tapa que ya está recorriendo el mundo, porque en varios lados ya la han visto y nos llegan los elogios de la misma. De modo que todo este trabajo, como muy bien destacaba el embajador, es también un punto de encuentro entre Israel y Uruguay. Es una forma de que nuestros países se sigan acercando, como ha sido felizmente su tradición, pero ahora acercándose a través de estos caminos, de los sentimientos, de las historias, de aquellas cosas llenas de luz que de alguna forma nos guían aún hoy día en pleno siglo XXI. Y destacar también lo que ha sido todo este tiempo de trabajo, de diálogo con Charlotte de Grunberg. Ahora después vamos, supongo, a contar algo más del libro, un poco el backstage, cómo nació, cómo surgió. Pero lo que quiero decir es que haber conocido a esta persona absolutamente maravillosa, que la conocía y no la conocía al mismo tiempo, pero haberla conocido en profundidad ha sido algo absolutamente enriquecedor también para mí. De modo que es un gusto, y a través de ella otras personas como Michel Straczynski, que es hijo también de uno de los personajes de este libro, de Raymond, en fin, todo un conjunto de personas que verdaderamente inspiran. Así que un gran placer de estar en el día de hoy, más en esta celebración de del 25 de agosto, en diálogo con la comunidad uruguaya en la querida tierra de Israel. Un día leí un libro de Ruperto, algo así como probablemente 10 años antes de que nos encontráramos, digamos, formalmente, para ver si salía una historia de esto que él sentía que sí era, desde el punto de vista de un escritor con el tipo de sensibilidad y de interés muy marcado por la Segunda Guerra Mundial, diera como fruto un libro que él había decidido que era una historia y que merecía ser relatada. Y empezó un periplo de varios años de encuentros en que de alguna manera él iba construyendo y yo iba reconstruyendo. Fue un periodo de mi vida muy importante para mí, y creo que para mi familia también, porque no siempre a los que llaman sobrevivientes tienen interés primero en escuchar la palabra, porque básicamente todo individuo quiere ser un viviente. Para empezar, eso ya cambia todo. Yo nunca había tenido la audacia de pensar que yo era una sobreviviente, porque gran parte de mi familia no tuvo esa suerte y lamentablemente lo sabíamos. Fuimos sabiendo bastante rápidamente y, no sé, tuve la suerte de tener padres excepcionales que nos enseñaron a no vernos como sobrevivientes.
porque pensaban que eso podía llegar a ser un hándicap para nuestras vidas, sobre todo mi hermano y yo, que teníamos una vida para desarrollar después que terminara la locura. Y realmente Ruperto me obligó a destapar una cantidad de sentimientos con respecto al periodo, y cuando acepté entrar en que él, que había encontrado una historia, la desarrollara, tenía dos razones para aceptar. Me había entrado a conocer más intensamente una persona que afectivamente integra en este momento nuestra familia para nosotros. Es decir, esa construcción fue muy especial. Después, la otra parte, que no sé si Ruperto siquiera lo recuerda o si yo se lo dije claramente. Acepté porque yo quería formar parte no de sobrevivientes, sino de individuos que tuvieron la mala suerte en la niñez y en forma precoz a tener que enfrentar un mundo que se había vuelto loco, que sacudió todo, y eso, como Ruperto lo había empezado con un magnífico personaje uruguayo, porque hay que no olvidarse que en ese periodo que se le ocurra a una persona del interior, primero que uno piense que él pueda tener deseos de ir a defender algo tan abstracto para la mayoría de la gente como es la libertad. Porque la mayor parte de los individuos, aún a esta altura del partido y del año en que estamos transitando, y tanta apertura hacia los derechos humanos, uno encuentra cada rato un problema con eso. La gente que no asume que sin libertad el individuo es poca cosa. Es muy difícil construir algo con esa ausencia cuando existe. Entonces, cuando me habló, quería saber cuáles eran sus conocimientos sobre la Segunda Guerra Mundial y por qué estaba tan interesado en el tema. Y bueno, me encontré con alguien que también ama la libertad, y eso se veía, y yo no quería estar sola, porque eso que pasamos, eso afectó a todo el mundo. Por eso no quería ni aparecer como sobreviviente, ni tampoco como libertadora, porque ese no era ni para mi edad. No, yo mismo no había todavía captado qué palabra es esa tan insustituible. No hay cómo encontrar un sinónimo de eso, con todas sus implicancias. Lo encontré en Ruperto. Y esto me movilizó, y después sucedieron una cantidad de cosas. Así que cada uno siguió un camino, y el resultado, supongo, fue ese libro en particular.
¿por qué yo tenía confianza en la pluma de él? Porque había leído uno de sus libros unos cuantos años atrás, sobre el conde de Lautréamont, que a veces uno pregunta si realmente alguna vez existió, pero sí existió. Algún loco libre de este pequeño Uruguay, pero un adorador de Francia, él logró prácticamente ser uno de los fundadores del surrealismo. Y el otro soñador, Ruperto, que intentó capturar un personaje, yo recomiendo a todos la lectura del libro. Es extraordinario, absolutamente extraordinario, que fue además como entré en contacto con él para decirle lo que sentí ante la lectura del libro. Bueno, eso es, desde mi ángulo, mi comienzo. Qué emocionante escuchar estas palabras, este testimonio, este saludo a la comunidad uruguaya aquí en Israel, un 25 de agosto, donde celebramos la independencia y la libertad. Esa misma libertad que recién mencionaba Charlotte, y con qué silencio que escuchamos las palabras de Charlotte, con este honor y este privilegio que nos dio de escuchar directamente a ella a través de esta videoconferencia, y con las ganas que nos deja de que esta situación nos permita pronto hacer el encuentro en la universidad para hacer la presentación académica. Pero ese 25 de agosto y la libertad que recién mencionaba Charlotte, también nos trae en el libro a que fue un 25 de agosto también cuando se liberó París, y también cuando tal vez el día que por primera vez Charlotte recuperó la sonrisa, que solo fue cuando se empezó a liberar Francia. Ese mismo día también Charlotte escuchó la palabra Uruguay en el lugar donde estaba. Entonces son tantos los lazos que unen a este libro y al Uruguay con Israel, que lo que recién nos decía Uriel, que todas las críticas están siendo muy buenas, y vemos lo que es el libro y lo que fue la obra de arte de la tapa del libro. Muchas veces las tapas de los libros en las editoriales tienen esas formas técnicas y estándar, pero aquí se hizo realmente una verdadera obra de arte donde la niña es grande, y Charlotte, desde que Ruperto Long escribió el libro La niña que miraba los trenes partir, es como que para siempre es una niña y para siempre va a ser la niña, pero con lo que la escuchamos decir hoy, Charlotte siempre es joven, además una persona que cada año en la universidad recibe una generación nueva. Ellos, los estudiantes, vienen a aprender, pero los que están allí aprenden también de los estudiantes, y son tan jóvenes como ellos, con las preguntas nuevas que trae cada año cada generación. Tenemos el privilegio acá en la comunidad uruguaya en Israel de que uno de los hijos de uno de los protagonistas del libro, Raymond, el hijo de Raymond, Michel Straczynski, vive acá, es parte de nuestra comunidad, es uno de los hijos prodigios de esta comunidad, pero hoy no lo vamos a escuchar ni por la inflación, ni por las tasas de interés, ni por los problemas macroeconómicos. Hoy lo vamos a escuchar por esta emoción que nos da este libro, por esta emoción que nos da que un hijo de uno de los protagonistas esté aquí, y porque realmente cuando lo veíamos a Raymond por las calles de Montevideo, uno se lo podía cruzar en Avenida Brasil y Berro, lo podía ver salir de la Torre Cristal, pero nadie se podía imaginar toda esa historia que había dentro de Raymond, y que gracias a Dios, a la sensibilidad y a la belleza con que escribe Ruperto Long,
todo eso hoy nos ilumina a todos, todo eso hoy nos acompaña como parte de nuestras vidas, porque esa historia es también de muchos más. Michelle, es un gusto pasarte la pantalla. Muchas gracias. Mi nombre es Michel y soy el sobrino de la niña, mi tía Charlotte, y el hijo de Raymond, que es uno de los personajes en el libro. Ruperto, cuando habló, mencionó la palabra punto de encuentro, la frase punto de encuentro. Y en su libro hay un punto de encuentro muy fuerte entre Uruguay e Israel, que está basado en voluntarios que se unen en una causa común, que es enfrentar a los nazis. Y debo decir en voz alta que para mí la traducción al hebreo de este libro es un punto de encuentro, quizá un punto de encuentro conmigo mismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que el libro menciona una historia personal de mi papá y de mi tía, que por supuesto yo ya la conocía por haberla leído en castellano, pero al ser traducido al hebreo, frente a mis colegas y demás que ya comienzan a recibir el libro, algunos de ellos que yo mismo se los he entregado, ellos mismos se van enterando también de una historia que hubiera quedado totalmente anónima, si no ser por la traducción del libro al hebreo. Y desde ese punto de vista hay una especie de punto de encuentro entre mi pasado, que va más hacia allá. Yo mismo hice un viaje parecido a Ruperto para conocer mis raíces, y la segunda parte, que como mencionó el embajador Graeber, tiene una parte fuerte de economía, pero también tiene una parte personal que va con nosotros hacia todos lados. O sea que hay una especie de punto de encuentro que significa mucho para mí a nivel personal, y por ello quiero agradecer a Uriel por haber hecho el esfuerzo de la publicación del libro, al embajador Graeber por su excelente actividad en este tema, a Ruperto por su audacia y por la calidad humana en la manera en que el libro está escrito, y por supuesto a mi tía Charlotte, que es una mujer admirable, y a la valentía que tuvo en contar la historia. Tía, las generaciones futuras les lleva tiempo leerlas. Mis hijos la pueden leer en hebreo, pero les lleva un tiempo. Son cosas que lleva tiempo. Pero el hecho de que de que ellos lo lean, es una contribución muy importante, y creo que vamos a estar todos agradecidos para siempre por tu valentía de haber contado el cuento. Gracias, muchas gracias, Michelle. Muy, muy emocionante escucharte. Es también emocionante las palabras que recién compartió Michelle, porque realmente los nazis quemaron una cultura, quemaron los libros de la cultura en hebreo. Así que traer un libro uruguayo, traducido, una historia que se sobrepone a la Shoah y que se presenta en la tierra de Israel traducida al hebreo, es también una forma de salir adelante, es una forma de esa luz que venía después de la noche de la oscuridad. Tenemos unas preguntas que nos ha hecho llegar nuestros queridos amigos de la Fundación para la Difusión de la Cultura Uruguaya. Allí está Carla Engelman, está también Aida Stolar, José Danor, Juan Lucas Pesino y todos los que colaboran con la Fundación y también con la Embajada para llevar adelante actividades culturales. Y ellos nos han hecho llegar algunas preguntas para compartir con las pantallas que tenemos en Montevideo. Le vamos a pedir a nuestra cónsul, que nos da una alegría, que es su primer 25 de agosto aquí en Israel, y para toda la comunidad es una inmensa suerte que ella sea la persona que está aquí trabajando con nosotros. Así que le vamos a pedir si también comparte con Montevideo las preguntas que hemos recibido para los protagonistas y para el escritor. Gracias, embajador. Y es un honor para mí ser parte de esta reunión tan especial para celebrar este Día de la Independencia Nacional. Y bueno, voy a compartir las preguntas, como ya adelantó el embajador. Primero que nada,
Fundación para la Difusión de la Cultura Uruguaya en Israel. Deseo felicitar, por supuesto, al escritor Ruperto Long y a la gran personalidad de Charlotte Bloomberg por transmitirnos en este libro tan importante estas experiencias, vivencias y emociones que han llegado al corazón de todos nosotros. Así que muchas gracias de parte de la Fundación y de todos nosotros también. Y voy a pasar a compartir las preguntas entonces. La primera es, ¿podrían contarnos cómo comenzó esta relación tan profunda entre ustedes que culmina en la realización de este libro que vincula lo personal, lo emotivo y la vida de tantas personas? ¿Cómo es que se origina esta relación tan importante? Bueno, yo comenzaría respondiendo la primera, porque como bien dijo Charlotte, nosotros nos conocíamos de hacía bastante tiempo, por una cosa o por otra, diversas actividades, pero en realidad hay un momento que es el momento crucial en el cual comienza a nacer todo esto, y es un día que Charlotte me invita a su casa a compartir un cóctel con un catedrático de alguna universidad extranjera que de paso por Uruguay, bueno, como un pequeño agasajo a esa persona. Ahora llego yo al apartamento de Charlotte, allí en Positos, y soy el primero. De modo que quedamos ahí, solos, Charlotte y yo. Y bueno, esperando a los demás. Y bueno, en esas circunstancias, como saben los compatriotas, bueno, solemos hablar del tiempo y todas esas cosas que siempre nos tienen tan preocupados, pero no. Ahí se me ocurrió hacerle a Charlotte así de sopetón y una pregunta totalmente fuera de contexto, inclusive. Le digo, Charlotte, ¿cómo pasaste tú durante la Segunda Guerra Mundial? Charlotte se sorprendió, es decir, pero me contestó. Enseguida me dijo, bueno, nosotros vivíamos en Lieja, en Bélgica, cuando se produce la invasión nazi a Bélgica, mi papá se da cuenta de que era necesario salir de allí, consigue documentación falsa, pasamos a ser la familia Wins, y partimos desde la Lieja ocupada a la París ocupada, y a partir de allí vivimos escondidos durante 4 años. Me quedé muy sorprendido y se me ocurre preguntarle esto otro. Le digo, pero ¿y Charlotte? ¿Y dónde te escondías, por ejemplo? Y entonces me dice, bueno, por ejemplo en Lyon pasé casi 1 año escondida en un ropero. ¿Cómo un ropero? Yo pensé que teníamos alguna diferencia terminológica, y no, me mostró el ropero como este que está acá, similar a este, como el que cualquiera de nosotros puede tener en su casa. Allí había pasado casi 1 año. Y me dice, y no solo yo, en el estante de más abajo dormía mi hermano Raymond, el padre de Michelle. Bueno, yo me quedé absolutamente impresionado. Pero en eso sonó el timbre, vinieron los demás invitados, se acabó el diálogo, la conversación. Pero me fui con la idea de que ahí había algo importante que era necesario escribirlo. Y bueno, como teníamos confianza, al poco tiempo me voy a ver a Charlotte a su despacho ahí en Ort y le planteo la idea y me dice, no puedo, yo esta historia nunca la he querido relatar. Mi esposo, José Grunberg, conoce algunas cosas, pero poco, mi hijo menos, mis nietos prácticamente nada. Dice, yo nunca lo quise relatar. Y me fui con el no de Charlotte, y en realidad pasaron varios meses. Entre medio hablé con Jorge, hablé con José, vi que había un clima más bien favorable de la familia, pero el tema crucial era la decisión de Charlotte. Ella recién explicó muy bien lo que se ve que iba pasando por su cabeza y por sus emociones y por su corazón en ese mismo tiempo, hasta que un día, luminoso, recibo una llamada, veo en el celular, Charlotte de Grunberg. Bueno, hablo con ella y me dice, bueno, mira, Ruperto, al final me decidí.
vamos a relatar la historia. ¿Cómo se fue desarrollando el vínculo para llegar a conocer a los personajes de la vida de Charlotte? ¿Y cómo se llegó a conocer la vida de los demás personajes presentados por el escritor? Como por ejemplo el voluntario luchador por la libertad, Domingo López Delgado. No solo para Ruperto fue un descubrimiento. Yo nunca había pensado en mi propia familia como un descubrimiento para mí también, porque había empezado cuando tomé la decisión de participar en el libro, y en vista de que en mi propia familia había perdido abuelos, tíos, primos, esos para mí eran las verdaderas víctimas. Nunca había pensado en nosotros como víctimas. Sin embargo, mi madre no pudo sobrevivir más que muy pocos años, murió al muy poco tiempo de haber llegado al Uruguay, y en realidad siempre pienso, cuando pienso en ella o cuando la menciona, que mi madre murió de tristeza. Nunca pudo asimilar eso que le pasó a toda su familia en Polonia, a la que ella había ido todavía en el 38 desde Bélgica a verlos, porque nadie sabía que existía una solución final. Es tremendo el solo nombre de ese a la cuestión judía, otro nombre tremendo. Entonces, nunca me había dedicado a pensar, pero ¿cómo vivimos? ¿Cómo soportamos todo eso? Y en definitiva, en el exilio, porque se fue un terrible exilio, evidentemente solos los cuatro, en todo momento del día, de la noche, sin rutinas posibles debido a las salidas intempestivas que cada poco tiempo nos obligaba a salir de roperos o de lo que fuera para tratar de seguir viviendo. Presté atención a mi padre y me di cuenta que le debemos casi todo. Mi padre tenía un sentido del humor muy, muy, muy judío, bastante irónico y haciendo bromas permanentemente sobre las propias desgracias que estábamos pasando, con lo cual lograba de alguna manera que nos riéramos en algún momento. ¿Quién se puede reír en esos momentos? Bueno, son actitudes un poco, pienso porque hay un caso tremendo ahora de este humorista, para llamar de alguna manera ese tipo de literatura, en que intentaron asesinar hace pocos días. Mi padre tenía un humor muy negro, bastante parecido al de Rushdie, y eso, curiosamente, si hago la suma, creo que esto fue el gran capital de lo que nos salvó. Dejamos de quejarnos de lo que nos pasaba, buscamos en todo momento era claro,
había que sobrevivir de cualquier manera. Y en el medio de eso, revisando, mi madre es la persona que nos salvó del odio. Nos repetía permanentemente, no se puede, no se debe odiar, porque la primera víctima del odio es el que lo experimenta. Llevó años que yo llevara eso a nivel de adulta, a poder interpretar qué decía, pero tiene su efecto en el grupo humano, porque es difícil para todo el mundo imaginar una familia que tenía una vida y la perdió de golpe, tiene que vivir ahora junto, encerrado, enfrentado, raíz permanente de los franceses que no venía atrás de los nazis. Les facilitaban todas las informaciones en cualquier momento, por lo tanto, he perdido la cuenta de en cuántos lugares tuvimos que salir en la mitad de la noche. Y bueno, estos padres, que eran pilares, fueron fundamentales. Y con respecto a mi hermano, Raymond, éramos únicos hijos, Raymond pudo mostrar su gran fortaleza y valía a la hora de la cosa peor que nos pasó, todo el viaje, que no lo voy a relatar ahora, pero que realmente un acto de coraje realmente inhabitual en un adolescente, que generalmente de la experiencia que uno tiene al crecer y envejecer, los adolescentes tienen fundamentalmente sus propios intereses, que son desde lo corporal hasta otros pequeños placeres que se pueda tener. Raymond se hizo adulto en la peor experiencia que tuvimos durante esos años, y se hizo adulto ya buscando en libertad también, y no solo para su familia, porque lo que se hizo con ayuda de Raymond fue salvar un grupo de 16 judíos de cualquier procedencia, metidos en un camión destinado o a quemarnos dentro de él o a dejarnos en la frontera llamada Roja entre Suiza y Francia. Y otro personaje de ese momento, que no era lógico de mi familia, un curita de campaña que nos albergó todo el grupo ese durante 3-4 días y nos llevaron de vuelta a lugares desde donde pudiéramos cada uno volver hacia donde pudiéramos, porque todos eran judíos, había desde 80 hasta muy pocos años. Y Raymond fue quien manejó eso en forma brillante. No sé de dónde sacó la fuerza, pero lo hizo. Así que sí, tener una familia como la nuestra es un privilegio y les debemos mucho, como debemos mucho a una cantidad de gente como ser ustedes ahora, que están haciendo algo extraordinario. Para mí, que ese libro se publicara en Israel era una meta.
lo deseaba ansiosamente, porque por muchas razones, entre otras, que toda mi familia desaparecida figura en los archivos de Yad Vashem, significa para mí, me recuerda que alguna vez vivieron, gracias a eso, y muchas fotos que tengo en mi casa, porque fuimos una familia nos fuimos con un paquete de fotos completamente insensato, porque todas las fotos mostraba que éramos judíos. Era imposible disimular eso, pero eso para mi madre era algo que no se podía dejar atrás. Y sí, y se llevó eso, nos acompañó. En mi casa están en todas las paredes. Después, cuando pudimos recuperar alguno vivo, cerramos el círculo más aún y hacíamos lo imposible para vernos entre los distintos países donde cada uno había ido a parar. Sí, me parece que me alejé de la pregunta, pero en realidad cada vez que tocan el tema no puedo evitar ni manifestar mi cariño por mi propia familia y no agradecer la gente como ustedes que hicieron posible todos desde su ángulo, incluyendo Michelle, que pudiera ver la luz en hebreo, porque uno de los pocos momentos felices en los primeros años después de la guerra que tuvimos en familia fue cuando pudimos escuchar la declaración de existencia de Israel. Y esto siempre está en el centro de nuestra vida, o por archivos en Yad Vashem, o por lo que pasa en Israel cada hora del día. Es decir, vivimos con eso. Porque con eso sentimos que había vuelto algo de normalidad al mundo y que alguna forma de querer hacernos olvidar todo lo que pasamos. Estoy acá, tengo todos los hacedores. Ruperto, el libro, toda la representación israelí acá ha hecho todo lo que ha podido y lo ha hecho muy bien y lo sigue haciendo. ¿Cuál es el mensaje del libro que quisieran que llegue a las personas o se conserve en el público hoy y en el correr del tiempo, tanto en Uruguay como en Israel? Un tema que siempre me perturba es cuál es el rol que se le da a los niños en situación tormentosas, guerras o lo que sea, dificultades de un país, un momento u otro. Tengo la impresión que no voy a establecer un orden, pero los judíos obviamente son permanentemente un target. Se busque como se busque explicaciones, el judío sigue siendo target. Hay otras minorías, no voy a enumerar algo ahora porque estamos hablando de este caso particular. El otro target, igualmente perseguido bajo una forma u otra, cada vez que hay algo que
quita estabilidad al mundo es el niño. Inmediatamente. Lo primero que me dejó realmente muy amargada cuando empezó la guerra en Ucrania fue ver a todos esos padres que se separaban de los hijos chiquitos en las estaciones de tren, que siempre están también en mi vida sin duda, pero veo que sigue y siempre significa un mundo en crisis que está resquebrajándose, yendo con las madres en el mejor de los casos. Si tiene un añito más, los padres se separan de ellos para que tenga una chance de sobrevivir. Esto es algo que realmente observo. No lo veía de chica. No lo veía de chica porque era uno de ellos, pero con un núcleo familiar cerrado en cuanto a que nos importábamos los unos de los otros. Y esto, por los números que uno vio de padres separándose de los hijos para evitarles las bombas, las persecuciones y demás, me hace pensar en que muchos de los movimientos que se dan, ni que hablar en este siglo XXI, son dependientes de que por alguna razón el mundo se volvió tan loco que no cuida de los niños. No suficientemente. Tiene que salir de la lista de los targets obligatorios para que la gente violenta pare. Hay algo, no recuerdo haber oído grandes llamados sobre eso. Como los niños, sal de la tierra. ¿Qué haríamos si no nacieran niños? Tenga un tal nivel de desatención de estas persecuciones a través de los años. Esto a mí es algo, sí, por supuesto, hay muchos targets, pero creo que el más grande es el de los niños, porque no tiene chance de sobrevivir sin adultos. No tiene chance. Entonces, ese tema sí me tiene perturbada y tremendamente apenada, que es cuando uno piensa que grandes instituciones internacionales, mejor no nombro a ninguna, nunca esto pasó a ser un tema de atención desde su capacidad de ser cooptado cualquier niño como un target. Y sin embargo hay que verlo así. Lamentablemente yo lo veo así. Y me apena mucho porque esto es un retroceso en el desarrollo humano. Quisiera agregar, digamos, lo siguiente. Mi aspiración es que cuando la persona termina de leer el libro, cuando quedamos un rato con el libro en la mano, reflexionando, o en los días siguientes que nos sigue dando vueltas en la cabeza, yo lo que aspiraría es que fuera, aunque sea un pequeño granito de arena, en ir afirmando una idea que me parece esencial a esta altura de la historia de la humanidad, que es que comprender que todos los seres humanos somos
más parecidos de lo que creemos. No digo que seamos idénticos, iguales, pero somos muy parecidos. Y eso debemos entenderlo más allá de ideologías políticas, más allá de nacionalidades, más allá de religiones, de culturas, de preferencias y que adopta una u otra persona. Tenemos que entender esa verdad esencial. Repito, todos los seres humanos somos más parecidos de lo que creemos, porque nos empecinamos en estar señalando con el dedo al otro, al distinto, al diferente, y cuando lo hacemos de un modo o de otro, ese señalamiento implica cierto grado de menosprecio, y en algunos casos de desprecio. Recordemos lo que decía André Malraux cuando comenzó toda la locura del nazismo y sus otros movimientos similares en los diversos países. Este es el tiempo del desprecio. El desprecio está en la raíz de fenómenos como el del nazismo, y el desprecio está en la raíz de cosas que nos suceden hoy día como si no hubiéramos aprendido nada, o por lo menos muy poco, en el siglo XXI. Entonces, ese compromiso que tenemos que tener de hacer el esfuerzo de darnos cuenta todo lo que tenemos en común, y no transformar las diferencias lógicas y razonables que podemos tener en una cantidad de cosas en motivo de enfrentamiento y, en definitiva, de desprecio. Yo quisiera humildemente que este libro fuera una contribución en esa dirección. El libro, como sabemos, fue traducido también a muchos idiomas, y el escritor Ruperto Long se ha encontrado con un público muy pluralista. Ruperto, ¿cuál es la repercusión o impresión que más le ha llamado la atención? Y yo diría que es lo siguiente. El libro se ha presentado en muchos lados, en unos 25 países, en varios de esos países, en varias ciudades, y en varias de esas ciudades se ha realizado más de una presentación en diversos lugares. De modo que a esta altura hemos tenido el honor de presentar el libro en lugares muy diversos, ¿no? Auditorios, bibliotecas, librerías, sinagogas, iglesias católicas, centros evangélicos, escuelas, liceos de secundaria y universidades, en lugares muy diversos. Y lo que a mí me impresiona siempre es cómo esta historia emociona y de alguna forma inspira a esos públicos tan diversos. Hemos estado, por supuesto, en países donde hay un componente de personas de origen judío importante o relevante en la sociedad, y otros lugares, países o ciudades donde no hay prácticamente nadie que tenga origen judío, pero en todos lados la emoción, reitero, y la fuente de inspiración, cómo la persona nos dice, bueno, de ver lo que sucedió ahí, yo saco esto otro para mi vida y la de mi familia hoy día. Entonces, eso que me ha resultado algo maravilloso, ¿no? Es decir, cómo de alguna forma se vincula a lo que yo decía antes de la similitud, y entonces cuando uno va a lugares tan variados como Venecia, Tegucigalpa, Quito, Miami, Madrid, Islas Canarias, etcétera, y en esos lugares de repente uno recibe el premio mayor que podría recibir, que es que aparezca un muchacho, una chica, alguien que al comenzar el encuentro, el diálogo, o a veces al terminar, cuando uno está firmando los libros, personas que uno nunca ha visto en la vida, y de repente se vienen y casi sin decirle nada, le pegan a uno un abrazo, emocionado, y le dicen algo, alguna frase, algo que tiene que ver con lo que el libro les movió adentro, los conmovió. Bueno, eso es, por supuesto que para un escritor es el mejor premio que puede tener por lejos, pero también es revelador del lado bueno, que por suerte
tienen o tenemos los seres humanos en cuanto a esa sensibilidad frente a estas historias de vida y cómo, reitero, las tomamos como una posible inspiración también para nuestro día a día, para nuestro andar por la vida. ¿Qué experiencias de todas las que han vivido juntos, Ruperto y Charlotte, en la construcción de este profundo y emocionante libro, les gustaría resaltar desde el punto de vista de cada uno? Todo lo que tiene que ver con tu libro, Ruperto, resulta muy útil desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista de la estabilidad emocional, de haber tenido la oportunidad de hablar, en mi caso, pero mi caso es todo lo que me rodea. En este momento sigo recibiendo al edificio donde vivimos solicitudes, me dejan libros para que yo, muy humildemente, me encantó un libro en el formato que se vende en los supermercados a veces. Hubo una edición chica de ese tipo y ese libro, el último, me llegó muy trabajado. Las hojas tenía comentarios, se podía sentir lágrimas y la sensación de que había trabajado con ese libro para tratar de entender todo. Un hombre joven, que me enteré después por el portero, porque tenía curiosidad cuando vi aparecer, porque en el Uruguay hace unos cuantos años que está, y esa solicitud, una firma. No estaba pidiendo más que una firma. Entonces, claro, lo mismo cuando hablo, no me limito tanto, hice sobre papel y le expliqué que el libro nunca está terminado y que cada persona que lo lee de alguna manera agrega a la riqueza de palabra, porque cuando uno tiene que pensar algo distinto, de alguna manera se enriquece buscando qué forma da la lengua para poder expresar más precisamente, más enfáticamente y sobre todo más cariñosamente lo que siente al leer ese libro. Porque ese libro, la cuota parte del niño, la interpreto yo, a pesar que no hablo como un niño ahí, obviamente porque ese largo proceso de decidir qué es uno con respecto a su infancia, hay que tener muchos años de psicoanálisis que yo no tengo. Nunca quise entrar a conocerme demasiado, pero es interesante. Me emocionó ver ese libro, porque esto era un libro vivido, muy vivido. Pero Ruperto, ese libro es vivido para ti, para nuestras familias, porque también lo parecieron, entre otras cosas, debe haber pasado de a rato. Sí, yo creo que espero, porque tenía alguna duda con respecto a Israel, si todavía después de la riqueza enorme de información que hay en Yad Vashem, podría interesarse un libro más
sobre ese periodo, porque yo tomé el libro como un periodo para mí, y en realidad yo creo que yo lo percibo un poco así. Espero que alguna gente pueda entender eso que yo trato de defender, que son los jóvenes, los niños, los que no tienen garantida el nacimiento en un hogar donde no hay problema, y mucho menos en un mundo donde no existe que no haya problemas en un lugar u otro. Y ellos nos acompañan a los judíos en el terreno que yo llamo de víctimas en oferta. Es duro lo que digo, pero es así. Y tengo las dos experiencias, como niño y como judía. Tengo las dos experiencias. Creo que nuestro hermoso personaje que fue a defender la libertad sabía exactamente lo que hacía. En algún momento él debe haber percibido lo importante que era que gente tuviera claro que eso era indispensable. Así que, viste, el universo se termina siempre cerrando, y en el fondo sabemos perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Quisiera agregar, ustedes la han escuchado a Charlotte, ¿m? Es una persona de una sensibilidad extraordinaria, pero también de una riqueza conceptual, de una profundidad de razonamiento, que realmente sorprende, sorprende. Yo la escuchaba ahora hablar y me sigue sorprendiendo. Entonces imagínense lo que fue esos 2 años, nos reuníamos una vez por mes, del orden de 1 hora y media, 2 horas, y ahí íbamos viajando en el espacio, en el tiempo, en esas épocas íbamos descubriendo muchas veces en común. Yo una vez, cuando fui a Saint-Pierre de Chartres, que ya nunca ha regresado, volví con las fotos, estaba con la computadora ahí, y me dice, ¿estuviste? Sé que estuviste en Saint-Pierre. Sí, estuve, por supuesto. ¿Y tienes las fotos? Sí, sí, tengo las fotos. Y en ese momento no se animó a preguntarme por las fotos, porque era un impacto muy, muy grande ver eso, pero 2 horas después, cuando terminábamos nuestra reunión, me dice, y Ruperto, las podemos ver. Y ahí empezamos a ver esas casas, muchas están igual que en aquel momento, a viajar, a meternos por esos vericuetos de la memoria y de los recuerdos. Y imagínense lo que fue compartir ese tiempo con Charlotte. Fue algo realmente enriquecedor desde todo punto de vista. Muchas gracias por estas preguntas que nos mandó la Fundación, y por estos mensajes que tiene cada una de vuestras respuestas. Todas las personas de la comunidad uruguaya aquí que participamos de esta actividad el 25 de agosto, todas nuestras vidas vamos a recordar que hoy estuvimos aquí. Gracias por esta historia que se ha recuperado, que se permite que sea conocida. Los esperamos por aquí cuando se haga la actividad en la Universidad de Hebrea. Muchísimas gracias a Uriel y a Teya Neyamot por el extraordinario trabajo que hacen por la cultura universal latinoamericana y especialmente la uruguaya. Mientras estamos aquí en la librería, ustedes ven atrás nuestro todos los libros de La niña que miraba los trenes partir, pero frente a nosotros, en los demás estantes, tenemos
obras traducidas al hebreo de la reciente ganadora del premio Cervantes, Cristina Pérez Rossi. Tenemos también libros de Mario Lebrero delante nuestro. Muchísimas gracias a todas las personas de la Embajada que este tiempo tanto trabajaron y tanto hicieron para ayudar en todo este proyecto, y naturalmente al escritor Ruperto Long y a Charlotte, que el hecho que hoy estén en este 25 de agosto con la Embajada y con la comunidad uruguaya aquí, hacen de esta noche inolvidable, tarde para ustedes. Buenas noches a toda la comunidad aquí, buenas tardes a quienes están en la conexión desde Montevideo, que sea un feliz 25 de agosto para todos, y nos encontramos en la próxima actividad que organicemos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron para celebrar este 25 de agosto, el escritor Ruperto Long, la protagonista del libro La niña que miraba los trenes partir, Charlotte Grunberg, a todas las personas que hicieron intervenciones tan emotivas y tan simbólicas, por sobre todo a toda la comunidad uruguaya que nos acompañó para celebrar este Día de la Independencia Nacional, este 25 de agosto. En esta historia que, como vimos y escuchamos hoy, une a los dos países de una manera tan simbólica y tan profunda, también es muy lindo que esto lo hicimos un 25 de agosto, la presentación de este libro. También es importante que esta historia la iniciamos en el año donde vamos hacia los 75 años de las relaciones diplomáticas entre Uruguay e Israel, y este libro lo continuaremos presentando y promoviendo cuando recordemos estas fechas. También en la Unión hay partes donde los lectores van a encontrar el vínculo tan emotivo entre Uruguay e Israel en el libro. Pero también una virtud muy linda de este libro es recuperar la historia de Domingo López Delgado, ese heroico rochense legionario que, entre otras batallas, estuvo en Bir Hakeim y en el Alamein, donde primero se contuvo y después se detuvo el avance de los African Corps nazis sobre el norte de África, y que después su objetivo era seguir hacia el Medio Oriente. Y allí hubo un legionario uruguayo esos días y en esos lugares antes de ingresar a Francia para liberarla en el año 44. Realmente haber participado todos los que estuvimos hoy en esta celebración del 25 de agosto va a hacer que la recordemos por mucho tiempo. Gracias a todos, feliz 25 de agosto.